Buenas tardes. Yo os voy a contar qué es FERSA y cómo gestionamos el talento en FERSA. Primero os voy a decir el cambio que hemos vivido y por qué el talento fue esencial para ese cambio. Nosotros hemos pasado de fabricar rodamientos sencillos para clientes poco exigentes en Europa a fabricar productos realmente complejos, con sensores, productos mucho más complicados, fundamentalmente para fabricantes de camiones, y nuestro principal mercado es Estados Unidos. Hemos pasado de tener una planta en España y 43 personas, de las cuales 2 estaban en la oficina técnica, a tener y vender 7 millones de euros, a tener 4 centros. Las 43 personas ahora son 378, tenemos más de 70 ingenieros y las ventas están en torno a los 40 millones de euros. Seguimos siendo muy pequeñitos, pero somos un poquito menos pequeños. ¿Y cómo lo hemos hecho? Fundamentalmente solucionando problemas. La capacidad de solucionar problemas de manera excepcional es la ventaja competitiva que tiene FERSA. Y los problemas los resuelven las personas. Entonces, lo que os voy a contar ahora es cómo gestionamos nosotros el talento en FERSA. La primera pata es la atracción y la selección. Nosotros esperamos que la gente entienda lo que hagamos, lo que estamos haciendo, y que cuando la gente lo sepa va a querer venir a trabajar con nosotros. Y eso está funcionando. Hemos pasado de 100 candidaturas por posición a 350, y no solo ha aumentado la cantidad, sino que ha aumentado la calidad. En los test que hacemos aumenta la calidad de las personas a las que les estamos haciendo test. Luego tenemos que seleccionar a los buenos. Entrar a trabajar en FERSA no es fácil. Todas las personas que entran en FERSA pasan 5 test de inteligencia, de razonamiento, basados básicamente en modelos de McKinsey, de Boston Consulting Group, y hacen 4 entrevistas, incluyendo una entrevista transversal, una entrevista con el CEO o conmigo, que soy el COO. Esto para un becario que quiera entrar. Va a ser entrevistado. Le dedicamos mucho tiempo. A veces nos sale mal, pero hacemos todo lo posible para atraer a la mejor gente y filtrarlos. Los últimos que han entrado están en el percentil 85-90 en el resultado de los test que hacemos. Lo que quiere decir que solo 10 o 15 de cada 100 entrarían. Siguiente paso es la formación y el reconocimiento. Nosotros apostamos por el talento joven. 34 personas de 2012 a 2015 entraron en FERSA y fue su primer trabajo de los que habían tenido. Y la media de edad eran 26 años. Cuando tienes gente joven y todos tenemos un reto formidable con unos competidores que son gigantes, todos tenemos que formarnos mucho. Nosotros, la media de los últimos 5 años ha sido de 67 horas por persona año en formación, y el 7,2% del EBT de los últimos 5 años se lo hemos dado fundamentalmente al MIT, a Harvard, al CEIPS y al IES. Hemos invertido el 7% del EBT en formación. Y no solo de formación vive el hombre, también tenemos que reconocer a la gente. La gente tiene que crecer. Si yo tengo gente buena y la formo, tengo que permitir que esa gente pueda desarrollarse. El 54% de los puestos se han hecho por promociones internas. Ojo, que tenemos mucha gente muy joven, eso quiere decir que como porcentaje es altísimo. Y lamentablemente la media retributiva del convenio del metal ha sido en torno al 0,5%. En FERSA, los salarios en España, la media de los últimos 5 años ha sido un 5,25% de incremento salarial por año. Y finalmente, la parte más importante, la parte cualitativa, la cultura y el entorno. ¿Qué te encuentras en FERSA? Nuestros competidores son enormes. O sea, el segundo más pequeño después de nosotros tiene 10.000 empleados. Ellos tienen más recursos, nosotros tenemos más determinación, tenemos más ganas de hacer las cosas, somos más rápidos y somos más ágiles. Entonces, todos tenemos que dar lo mejor en cada cosa que hacemos. Lo siguiente es experimentación. Ante una incertidumbre que hay, nosotros lo que hacemos es no buscar grandes soluciones, sino hacer pequeños experimentos. Yo tengo una hipótesis, la valido, hago un experimento pequeño, pruebo si funciona sigo adelante. Si no funciona, me he equivocado y no pasa nada. No pasa nada por fallar. Yo en concreto me equivoco bastantes veces. La tecnología es un driver que no os voy a explicar porque está claro que va a conformar qué empresas van a ganar el futuro y cuál no. Y luego la pertenencia. En FERSA hacemos 50.000 cosas mal. 50.000. Y hay gente que no estará muy contenta y seguro que habrá algunos que estarán descontentos. Pero hablo, creo que por la gran mayoría, cuando digo que es un sitio espectacular para trabajar. Y yo por lo menos estoy súper orgulloso de trabajar ahí, creo que la mayoría de la gente también. Y finalmente, chicos, solo se vive una vez y te tienes que divertir. O sea, tienes que hacer cosas, pero te tienes que divertir. Aparte del logro de hacer cosas, de crear, tienes que pasártelo bien y tienes que divertirte. El resumen, porque os he contado muchas cosas. Selecciona a los que son más vivos y dentro de los vivos coge a los que tienen la actitud adecuada. La actitud es súper importante. Desarrolla y reconoce al equipo y olvídate de jerarquías
olvídate de los cargos y olvídate de tonterías. Los que hacen las cosas son los que tienen que marcar los designios de la empresa. Y en Fersa, afortunadamente, tenemos un montón de gente que hace bien las cosas y yo tengo la suerte de ser el que lo ha contado.